Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno hará sustitución de cultivos ilícitos en el Cauca. Esto se conoció luego del Consejo de Seguridad que encabezó el presidente Gustavo Petro en Popayán. Ahí se dio a conocer que el gobierno nacional realizará la sustitución de cultivos ilícitos en el departamento como medida de choque para atacar las economías ilegales. Y esto sucede luego de la escalada terrorista de las disidencias de las FARC en los municipios Morales y Buenos Aires. También se anunció que llegarán más soldados y policías profesionales al departamento para reforzar la seguridad. El fin de semana, 4 policías murieron por cuenta de ataques de grupos armados como las disidencias de las FARC. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Fiscalía abrió un nuevo proceso a Nicolás Petro por posibles irregularidades en la firma de contratos con la Gobernación del Atlántico. Noticentro 1 CMI conoció el documento con la decisión del ente acusador, en el que además se revelan varias conversaciones telefónicas del hijo del presidente Gustavo Petro, hablando sobre las gestiones al parecer irregulares. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Cundinamarca está en alerta por incendios. Más de 100 hectáreas han sido consumidas por las llamas en las últimas 24 horas, pese a los esfuerzos de los organismos de emergencia, que en momentos han logrado controlar las llamas en un 90%. No obstante, hay 4 incendios activos en Soacha, Mosquera y Caparrapí. Los fuertes vientos y el tipo de vegetación dificultan que los incendios sean sofocados y hay alerta por manos criminales. Las autoridades de Bogotá recomendaron usar tapabocas y abstenerse de realizar actividad física al aire libre en las zonas afectadas por el humo. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Presidente Biden ordena apoyo a Colombia en lucha antinarcóticos e insiste en fortalecer la interdicción aérea. Estados Unidos condena a 20 años de cárcel a alias Chupeta. 2 testigos complican situación jurídica del expresidente Trump. Asesinan a otro político en Ecuador. Las elecciones primarias en Argentina cambian la cara política del país. El volcán Etna activa las alertas en Italia. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó mantener la asistencia a Colombia para la lucha antidrogas e insistió en fortalecer la interdicción aérea. Con un memorándum, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó mantener la asistencia a Colombia en la lucha antidrogas, particularmente en la interdicción de aeronaves que se dedican a movilizar cargamentos de drogas. En el documento titulado Memorándum sobre la continuación de la asistencia de los Estados Unidos para la interdicción de drogas al gobierno de Colombia, Biden reconoce que es necesario seguir ayudando a Colombia en esta materia. El presidente de Estados Unidos resalta que es clave la interdicción de aeronaves de las que se sospeche razonablemente que se dedican principalmente al tráfico ilícito de drogas en el espacio aéreo de ese país, debido a la extraordinaria amenaza que representa el tráfico ilícito de drogas para la seguridad nacional de Colombia. Este memorándum funciona como notificación para el Congreso y el Departamento de Estado de Estados Unidos para mantener este respaldo que hace parte de la política de seguridad y defensa de los Estados Unidos. Condenaron a alias Chupeta a 20 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. Un juez de Estados Unidos condenó a 20 años de prisión al narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, por los delitos de narcotráfico, homicidio, delincuencia organizada y lavado de dinero, en el juicio que se adelantaba en contra de uno de los capos más importantes del Valle del Cauca. El togado Brian Cogan de la Corte del Distrito Este de Brooklyn y que estuvo a cargo del capo mexicano Joaquín Chapo Guzmán fue quien dictó sentencia. Allí aceptó colaborar con la justicia norteamericana a cambio de reducción de su pena, lo cual se dio.
Chupeta jugó un papel preponderante en los casos contra personajes como Guzmán, quien fue condenado en 2019, y Jesús el Rey Zambada. Ramírez Abadía ha colaborado en un 75% de casos que se llevan a cabo en el Distrito Este, en los que están involucrados narcos colombianos y mexicanos. En su declaración reconoció haber ordenado el asesinato de 150 personas. Uno de los detalles característicos de Chupeta fueron las cirugías que se hizo para evadir durante años el alcance de la justicia, lo que cambió de manera drástica su apariencia física a tal punto de convertirse en casi irreconocible para las autoridades. Otro de los hechos por los que se convirtió famoso Ramírez Abadía es por sus caletas, en las que se encontraron luego de su captura cerca de $60 millones y cerca de 312 kilogramos de oro, lo que demostró su imperio criminal. Se le complica la situación judicial al expresidente Donald Trump. 2 testigos fueron citados a declarar sobre la presunta interferencia del republicano en las elecciones en el estado de Georgia. Esta es otra semana decisiva para Donald Trump. El candidato favorito en las primarias republicanas para 2024 podría encajar en los próximos días su 4ª imputación en menos de 5 meses por sus intentos de trampa en Georgia en 2020. La fiscal general del condado de Fulton, Fani Willis, que investiga desde hace 2 años y medio lo sucedido, como Trump y sus aliados pidieron a altos funcionarios del estado que encontraran los votos necesarios para dar la vuelta a las elecciones de 2020, presentará próximamente el caso a un gran jurado de Atlanta, ante el que declararán este martes 2 testigos que previamente habían sido citados. Es el indicio más claro de que Willis presentará su caso ante el jurado antes de lo previsto. La probable imputación de Trump será en este caso estatal como la de Nueva York por el caso de Stormy Daniels, el pago de un soborno a una actriz porno para comprar su silencio en la campaña de 2016. Y a diferencia de las acusaciones de Florida por los papeles de Mar-a-Lago y Washington por su intento de revertir el resultado de las presidenciales de 2020, que culminó en el ataque al Capitolio por una turba de seguidores suyos. Las 2 últimas imputaciones son de carácter federal. El ultraderechista Javier Milei, el hombre comparado y tildado como el Trump argentino, ganó las elecciones primarias en Argentina. Ahora es el favorito y pelea la Casa Rosada con la líder opositora Patricia Bullrich. El peronismo gobernante sufrió este domingo una derrota de niveles históricos en las primarias rumbo a las elecciones presidenciales de octubre en Argentina, que vieron ganar a Javier Milei, el excéntrico líder de ultraderecha libertaria. Con el 30,1% de los votos, el economista ultraliberal que se declara en contra del aborto y considera el cambio climático una farsa de la izquierda, se ha convertido en el candidato con más apoyo de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, obtuvo el 17% de los votos y, sumados al del resto de miembros de su coalición, Juntos por el Cambio, queda en segundo lugar con el 28,3%. El peronismo, representado por la coalición gobernante Unión por la Patria y encabezada por el ministro de Finanzas Sergio Massa, logró un 27,2%, su peor resultado desde 2011. Los resultados de las primarias marcan un deslizamiento ideológico hacia posiciones de centro-derecha, liberales y de derecha dura, que no fueron precisamente las que predominaron en la era democrática iniciada en 1983 en el país. Los argentinos decidirán a mediados de octubre entre 3 candidatos que poseen opiniones muy diferentes de cómo mejorar una economía marcada por una inflación que ronda el 120% interanual, una pobreza en aumento y una deuda multimillonaria con el FMI. El triunfo de Milei en las primarias provocó la caída del peso argentino y el aumento de las tasas de interés. El Banco Central de Argentina devaluó este lunes un 22% el peso en el tipo de cambio oficial mayorista en las primeras posturas, según los operadores del mercado, después de que sorpresivamente se diera el triunfo del ultraderechista Milei en las primarias celebradas ayer. Esto cayó de manera negativa en los mercados de ese país y se reveló esta devaluación en las primeras horas de hoy.
El tipo de cambio mayorista cotizó a 350 pesos para la venta. La entidad informó además que mantendría ese precio fijo hasta las elecciones de octubre y acompañó la devaluación del peso en la plaza oficial con un aumento de 21 puntos porcentuales de la tasa de referencia, que llegó así al 118% nominal anual, mientras que la moneda local cayó un 11% en el mercado informal a 685 pesos por dólar. La decisión del banco tiene un sentido práctico. Busca, por un lado, ofrecer $1 y una tasa más atractivos para impulsar liquidaciones de exportaciones y, por el otro, terminar de garantizar el desembolso de $7.500 millones del Fondo Monetario Internacional que espera para la segunda mitad de este mes el gobierno. Sigue creciendo la violencia en Ecuador tras la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Hoy fue asesinado Pedro Briones, dirigente político del Partido Revolución Ciudadana. 2 hombres en moto atacaron a disparos al dirigente político cuando llegaba a su casa. Los asesinos impactaron a la víctima con 2 disparos en la cabeza y 1 en el pecho. No hay detenidos por el caso. Rusia lanzó un ataque sobre Odessa con misiles y drones que fueron derribados por Ucrania. Las fuerzas aéreas de defensa repelieron todos los ataques, pero la caída de escombros dañó una residencia estudiantil y un supermercado y dejó a 3 trabajadores heridos. Rusia y Ucrania han aumentado sus ataques en el Mar Negro desde que Moscú salió de un acuerdo el mes pasado que permitía a Kiev exportar granos mediante el uso de corredores seguros. En Italia, la erupción del volcán Etna causa cierre del portal aéreo. En todos los vuelos con despegue y aterrizaje en el aeropuerto siciliano de Catania fueron suspendidos debido a una erupción del volcán Etna, cuyas cenizas cubren el espacio aéreo de la zona. Asimismo, un decreto del alcalde de la ciudad prohíbe en las próximas 48 horas la circulación de vehículos de 2 ruedas, bicicletas y motocicletas. En nuestra sección de tecnología les presentamos un perro desarrollado con inteligencia artificial para que sirva de compañía a las personas. En China se presentó el CyberDog 2, una nueva versión de un perro robot de código abierto. El peculiar aparato destaca no solo por adoptar una estética mucho más parecida a la de un can de verdad, sino que sus actitudes y movimientos son más realistas. Pesa 8,9 kilogramos y tiene una altura de 36,7 centímetros. Además, es considerablemente más veloz. Puede correr a una velocidad de 1,6 metros por segundo contra los 3,2 metros por segundo del modelo original. Los fabricantes han optado por utilizar servomotores desarrollados internamente, ofreciendo una respuesta más rápida y un control más preciso. Este nuevo robot utiliza una inteligencia artificial multimodal, es decir, que puede sentir la presencia de personas en la habitación y tomar decisiones. El nuevo perro robot presume una cámara RGB, una cámara de inteligencia artificial interactiva, un sensor ultrasónico, una cámara para percibir profundidad, 2 sensores, ojo de pez y 4 micrófonos, entre otras cosas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En este espacio que habitualmente conduce nuestro director Yamid Amat, vamos a tener esta noche la oportunidad de dialogar con el gobernador del departamento del Quindío, el doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, quien además es presidente de la Federación Nacional de Departamentos, entidad que hoy expidió una categórica declaración muy respetuosa pero vehemente alrededor del tema de la situación de orden público y la desconexión que, según los gobernadores, tiene el gobierno central con las entidades territoriales. Gobernador de El Quindío, doctor Jaramillo, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, a ti y a todos los televidentes. Un abrazo gigante desde este Quindío, corazón de Colombia, y hoy tratando de llevar un mensaje de parte de todos los gobernadores como presidente de la Federación Nacional de Departamentos. Precisamente esta es la declaración que firmaron los 32 gobernadores de departamento.
Con enorme desasosiego, los gobernadores de Colombia alzamos nuevamente nuestras voces. Sentimos cada vez más agotados los canales de comunicación con el gobierno nacional para lograr que se escuche la voz de las regiones y así poder tomar decisiones efectivas que permitan frenar el accionar de las organizaciones criminales que se han fortalecido en los territorios al amparo de las improvisaciones y vacíos de la paz total. Los gobernadores presentan este crítico panorama. Las poblaciones y carreteras del país se ven afectadas por violentos bloqueos y anarquía. Se vulneran los derechos y libertades de las personas. Los delincuentes intimidan, amenazan y atacan a la población civil. Y día tras día aumentan las dolorosas cifras de asesinatos de miembros de nuestras fuerzas militares y de policía. Los gobernadores hacen estas preguntas. ¿Cómo podrá la nación garantizar unas elecciones transparentes y seguras? ¿Cómo podremos seguir hablando de paz? Los gobernadores confiesan que les produce desesperanza la actitud del gobierno nacional de hacer oídos sordos a sus llamados. La única respuesta ha sido una actitud de desconocimiento a las autoridades territoriales y locales. Y piden que se escuche el clamor de las regiones para corregir los errores en el diseño e implementación de la paz total. Y así evitar que la situación siga siendo aprovechada por los grupos ilegales para aumentar en todas sus facetas su capacidad de daño y destrucción. Gobernador Jaramillo Cárdenas, fuerte la declaración, ¿cierto? Sí, yo creo que esto obedece a realidades, a hechos contundentes de lo que está viviendo el país. No podemos ser ajenos. Nosotros somos agentes constitucionales del presidente de la República en cada uno de los departamentos. Y yo creo que ya hemos agotado muchísimos recursos, cumbres donde hemos invitado al presidente, al ministro de Defensa, al alto consejero para la paz, a las altas autoridades tanto de la Armada como de la Policía, pero no vemos respuestas. Cada vez aumentan más los asesinatos, los reclutamientos, las extorsiones, los secuestros, dicho por el mismo ministro de Defensa, pero no estamos viendo realmente, contundentemente, respuestas por parte del gobierno nacional. Estamos excluidos del diálogo, estamos excluidos de esa articulación que nos lleva a la paz total. Todos queremos la paz, yo creo que todos los gobernadores y gobernadoras queremos la paz, cualquier ciudadano de este país la va a querer, pero no vemos las reglas claras del pueblo. Gobernador, ustedes dicen en su declaración que quieren que las voces de las regiones sean escuchadas para tomar decisiones efectivas que permitan frenar el accionar de las organizaciones criminales. ¿Qué es lo que ustedes quieren decir y qué es lo que proponen? Estamos siendo oídos, pero no estamos siendo escuchados. Les hemos hecho un diagnóstico al gobierno nacional. Nosotros, como conocedores, después de 3 años y medio al frente de las gobernaciones, creo que somos las personas que más conocemos nuestros departamentos. Y creo que esa voz debe ser tenida en cuenta en todas estas situaciones. Alertamos en compañía de la Procuradora General, del Fiscal General, de los altos mandos del Ejército y de la Policía y del Gobierno Nacional, alertamos que cerca de 100 municipios, cuando cruzamos la información entre la Defensoría del Pueblo, la Registraduría, la información que tiene la Fiscalía, los mismos gobernadores, la Policía y la Armada, encontramos que hay cerca de 100 municipios que hoy están en riesgo de poder celebrar ese derecho fundamental que tenemos los colombianos, de elegir y ser elegidos este próximo 29 de octubre. ¿Están ustedes diciendo que 100 municipios podrían no realizar elecciones? Están en riesgo, están intimidando candidatos, están evitando que se haga esta fiesta electoral y esta fiesta democrática. Estamos viendo cómo atracan en las carreteras, estamos viendo cómo muere y se desangra este país a través de Fuerzas Armadas, patrulleros. ¿Qué es lo que está pasando? Porque no vemos respuestas claras. Se está recrudeciendo la violencia en el país. No vemos que los grupos al margen de la ley estén interpretando bien lo de la paz total. No vemos con buenos ojos lo que está pasando, porque no puede ser que estamos hablando de paz total con estos grupos al margen de la ley y sigue recrudeciéndose la violencia en el país. Así que es un llamado. Cuando hablamos de oídos sordos, insisto, estamos siendo oídos pero no escuchados. Ya son 5 encuentros importantes con el ministro del Interior, con toda la cúpula, con el mismo presidente de la República. Pero esta es la hora que nosotros no tenemos un conducto regular. Le voy a contar algo. Hace 3 meses está nombrada la alta consejera para las regiones. Ella es la vocera del gobierno nacional con los gobernadores y gobernadoras del país. Yo, como presidente de la Federación de Departamentos, soy el vocero de los gobernadores y gobernadoras. No tengo el contacto de ella y nunca he recibido un mensaje por parte de ella. Entonces, ¿de qué interlocución estamos hablando? Ya, pero entonces la situación se debe a falta de comunicación o a políticas equivocadas del gobierno. No sabemos, no quieren reconocer
este tema constitucional de que somos agentes del gobierno nacional. Hemos sido respetuosos, siempre hemos estado en la buena disposición de querer trabajar de la mano. ¿Quién no lo va a querer? Le hemos dicho al presidente, una buena salida de nosotros, estos 4 meses que nos quedan, es una buena entrada para el gobierno nacional. No pueden desconocer, repito, el conocimiento que tenemos nosotros como primeras autoridades de los departamentos para poder construir la llamada paz total. No vemos una interlocución clara de nosotros con el gobierno nacional y no vemos una claridad de estos grupos al margen de la ley frente a estas políticas. Así que acá estamos preocupados y por eso no solamente al presidente de la República, sino a los ciudadanos debemos advertirles la situación que estamos viviendo, que cada vez nos preocupa más. Nos sentimos agotados. Pero si tuvieran oportunidad de reunirse con el presidente de la República, con los altos mandos militares, con los funcionarios civiles, ¿qué les dirían los gobernadores? ¿Qué van a proponer los gobernadores para evitar que continúe esta situación? Ya lo hemos hecho. Queremos directrices, queremos claridad, que las fuerzas militares y la policía tengan claridad sobre su ejecutar en cada una de las regiones. Hemos manifestado, hemos dado cifras, hemos contado testimonios, nos hemos reunido a puerta cerrada con el gobierno nacional, pero ya se han agotado todos esos recursos y ya ha pasado un año de gobierno y esto cada vez sigue acrecentándose más. Hay una percepción de inseguridad en todas las regiones. Yo vengo de un territorio, como es el departamento del Quindío, que es un territorio de paz, donde aquí no hay grupos al margen de la ley, no hay paramilitares, no hay macrines, no hay disidencias de la FARC. Pero yo hoy soy vocero de todos los gobernadores y gobernadoras que están padeciendo el recrudecimiento de la violencia en el país. ¿Se puede decir, señor gobernador, que el país está al garete en materia de orden público o de control de la inseguridad? Pareciera que se están pasando, perdónenme la expresión, por la galleta las directrices que da el gobierno o no son claras. Es que nosotros no tenemos claridad. Muchas veces el gobierno nacional asiste a las regiones y no son tenidos en cuenta los gobernadores y alcaldes de capitales. Eso es preocupante. Realmente eso es parte de lo que hemos querido decirle al presidente. Acá estamos, seguimos en la mejor disposición del mundo. Cuando hablamos de libertad y orden en el mes de junio, hablamos precisamente de eso. Queremos un país en libertad, pero queremos un país en orden, que las autoridades militares y la policía sepan exactamente qué es lo que deben hacer y cuál es su actuar. Que no pueden seguir vulnerando los derechos de los ciudadanos, derramándose sangre, muriendo patrulleros, muriendo soldados, y pareciera que aquí no pasa nada. Entonces, nosotros, el deber ser de nosotros, como máximas autoridades de los departamentos, sí queremos alzar la voz y queremos poner en conocimiento de la ciudadanía y del gobierno nacional la preocupación que tenemos frente al tema de la paz total. Gobernador, cuando ustedes dicen en su declaración de hoy, ¿cómo podrá la nación garantizar unas elecciones transparentes y seguras? ¿Qué pedirían ustedes que se hiciera para garantizar esa transparencia en las elecciones? Yo creo que aquí tienen que quedar las reglas claras del juego. Esos grupos al margen de la ley no pueden seguir delinquiendo y permeando la democracia de este país. Yo creo que el gobernador, por ejemplo, del Meta ha denunciado claramente, el gobernador del norte de Santander, la gobernadora del Valle, el gobernador de Sucre. Todos hemos denunciado situaciones apremiantes, la situación de Arauca, la situación de Cauca, por Dios, la situación de Nariño, situaciones apremiantes y no vemos respuesta efectiva. Esa es como la incertidumbre, y cuando nosotros hablamos de agotamiento es que estamos agotando todos los recursos, pero también nos sentimos agotados porque sentimos que tenemos unas cargas extremadamente altas en las regiones sin respuesta del gobierno nacional. Sí, ¿la culpa es de la paz total mal implementada? Es que no está clara. La implementación no está siendo tenida en cuenta los actores que debemos tener participación allí. Nosotros en la Federación de Departamentos tenemos una comisión en temas de paz. No han sido tenidos en cuenta las aclaraciones y las declaraciones que hemos hecho, las situaciones que hemos denunciado. Ahí donde viene la preocupación. ¿Cómo se va a construir la paz total si no están teniendo en cuenta a los agentes constitucionales del presidente de la República en las regiones? ¿Sería necesario entonces un replanteamiento de la negociación de paz con grupos como las disidencias de las FARC? Yo creo que no podemos seguir hablando de diálogos y de paz total cuando siguen delinquiendo, secuestrando y reclutando menores. Parece ser que como si nadie supiera, cuando todo el mundo lo ha denunciado, los gobernadores lo han denunciado y las cifras han aumentado de una manera impresionante, cómo se han
empezado a reclutar nuevamente menores en el país. Situaciones que vivimos hace 20, 25 años en Colombia no quisiéramos que se repitieran. No queremos más derramamiento de sangre. Queremos cosas claras y hechos. Eso es lo que estamos pidiendo yo creo que los ciudadanos y estamos pidiendo los gobernadores y alcaldes de todo el país. Sí, estamos dialogando aquí en entrevistas del Canal 1 con el doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, que es el gobernador del departamento del Quindío y además es el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, la organización que congrega a todos los gobernadores. Señor gobernador del Quindío, doctor Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, retomando el diálogo que veníamos sosteniendo hace unos minutos, ¿ustedes pedirían que el presidente pare la locomotora de las negociaciones de paz, la incertidumbre que hay? Porque en concepto de ustedes, por lo que he escuchado, ¿va sin rumbo esa locomotora? Si pensamos que el rumbo no es claro, es que no estamos siendo tenidos en cuenta. Es muy grave que en un tema de la construcción de paz no se tengan en cuenta las primeras autoridades en los territorios como somos los gobernadores y gobernadoras, que estamos oyendo todo el día el clamor de la gente, las situaciones que estamos viviendo, y hoy mi solidaridad es total con lo que está pasando en algunos departamentos. Insisto, esto es un departamento tranquilo, es un departamento pacífico, pero hoy yo hablo en nombre de todos los gobernadores y gobernadoras. No estoy hablando en nombre de Roberto Jairo Jaramillo, estamos hablando de todas estas situaciones que se han ido recolectando, de todo esto que hablamos nosotros en el chat privado que tenemos de gobernadores y gobernadoras, cuando vemos una soledad en este poder, donde no vemos una respuesta, donde sentimos que a veces estamos, insisto, solos frente a una situación que vemos crecer y crecer y crecer y que cada vez cobra la vida de más colombianos y que crea una incertidumbre entre los ciudadanos. Yo creo que esto ya es hora de dejar como claro que seamos partícipes a través de la Comisión de Paz que tenemos nosotros, que seamos partícipes con lo que hemos analizado y hemos entregado, la información que les hemos entregado al gobierno nacional. Nosotros no podemos estar hablando en este momento solamente de cambio climático, me perdonas. Aquí tenemos que hablar de seguridad, aquí tenemos que hablar de lo que está perturbando la paz y la tranquilidad de los colombianos en varios territorios del país. Sí, pero entonces que no se paren los diálogos, pero que los inviten a ustedes los gobernadores a participar en esos diálogos, es lo que le entiendo. Escuchen a los colombianos, que escuchen a las autoridades, que escuchen las denuncias, que no pongamos en riesgo las próximas elecciones en el país, que nos escuchen. Es que nosotros hemos sido juiciosos, respetuosos, pegados a la Constitución. Hemos agotado los recursos que nos da la Constitución. Pero, insisto, somos oídos, pero no somos escuchados. Por eso hablamos en el comunicado que sentimos un gobierno de oídos sordos. Le pedimos al presidente Petro, le pedimos al gobierno central que nos escuchen. Hemos tratado de acercar por todo lado las comunicaciones, pero vemos infructuoso todos nuestros anhelos de poder ser parte de la construcción de esto. Entonces, acá estamos frente a un tema complicado y nosotros no nos estamos inventando las cifras, no nos estamos inventando las situaciones que están pasando. Ustedes como medio de comunicación están reportando día a día lo que está pasando en cada una de las regiones. Lo que pasó en Cauca, lo que pasó en Arauca, eso no es un invento de los gobernadores. Y perdóname la expresión, no es un berrinche de los gobernadores. Aquí estamos hablando con las verdades porque nos duele este país, nos duele la patria, nos duelen las regiones, nos duelen nuestros departamentos y nos duelen los ciudadanos que hoy están sufriendo otra vez esta calamidad de la violencia, porque no está siendo claro. Y vemos que esto acrecenta. Lo mismo lo dice el ministro de Defensa, tampoco lo estamos inventando. Se duplicaron las cifras de secuestros. O sea, ¿a qué estamos jugando? Gobernador, ¿usted diría que esto es parte de la crisis del esquema del centralismo que pues casi 200 años después de las peleas entre centralistas y federalistas se está reviviendo aquí una revisión del esquema? El centralismo está siendo utilizado para dar órdenes y descargarnos cada vez más obligaciones a las regiones. Cada vez tenemos más y más y más carga sin recursos. De la ola invernal no recibimos un peso los gobernadores. Hay cerca de 2 billones de pesos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y no recibimos un peso para hacerle frente a una ola invernal tan horrible como la que tuvimos. Ahora tenemos este fenómeno. Tampoco, no aparece. Tenemos situaciones gravísimas en los departamentos, puentes caídos y no hemos tenido
una respuesta contundente. También se lo hemos hecho saber al presidente de la República, se lo hemos dicho de manera respetuosa, se lo hemos dicho de manera amable, nos hemos preparado para hacer las presentaciones, delegamos 4 o 5 gobernadores para que hagan las presentaciones de los puntos más importantes, pero al día de hoy yo no veo respuestas contundentes por parte del gobierno nacional. Por eso, pero como ustedes mismos en una reciente declaración hablaron de la necesidad de revivir el tema del análisis del centralismo y el federalismo, ¿es el momento de hacerlo? ¿Ah? Volvemos a hablar del federalismo, volvemos a hablar de los problemas que tenemos con el centralismo. Autonomía y descentralización, pero con recursos. Es que nosotros tenemos autonomía para lo que le conviene al gobierno central, pero no tenemos autonomía para lo que no le conviene. Entonces, acá sí queremos... cada vez tenemos más cargas. Los recursos ordinarios de las gobernaciones cada vez se ocupan de cosas que no le corresponden directamente a las regiones. Cada vez más obligaciones con menos recursos. Entonces sí seguimos hablando y llevamos a la mesa las palabras libertad y orden, que eso no es un golpe blanco. La palabra libertad y orden que reposa en nuestro escudo nacional. Queremos un país en libertad, un país en orden. Y hablamos de descentralización, autonomía y federalismo. Hacia allá tiene que conducir este país, a que las regiones puedan ser escuchadas. Esto es un país de regiones. Este es un país muy diverso. Este es un país donde la situación del Quindío es muy distinta a la de La Guajira. La de La Guajira es muy distinta a la de Casanare. La de Casanare es muy distinta a la del Amazonas o del Chocó. Aquí las regiones tienen que ser escuchadas y tienen que ser parte de la construcción. Sí, es que a propósito de las palabras libertad y orden que están precisamente en el escudo nacional que está detrás de usted, que ha sido utilizada por los gobernadores en los últimos meses, el presidente llamó una especie de golpe blando, que hacía parte del golpe blando contra el gobierno de Petro. ¿Por qué mantener esa...? Nosotros en ningún momento hablamos de golpe blando. Yo creo que si es delito hablar de libertad y orden en este país, entonces ¿qué no sería delito? Claro, pero... Yo creo que nuestro escudo nacional es el que nos representa a todos. ¿Qué queremos? Insisto, libertad. Un país donde nos podamos mover libremente. Sí. Pero un país con orden, con autoridad. Por eso, en concepto de ustedes no hay ni libertad ni orden en el gobierno de Petro. No la estamos viendo, la estamos perdiendo, lo dice el ministro de Defensa. Las cifras son alarmantes. O las cifras que estamos mostrando, o las imágenes que nos están mostrando los medios de comunicación, es un invento. Acá está pasando algo, y está pasando algo muy grave. Queremos ser escuchados. Se lo hemos dicho al presidente desde el primer día de reunirnos, cuando él ya estaba elegido, todavía no posesionado, en la primera reunión que tuvimos en Bogotá. Acá estamos, le abrimos nuestras manos, estamos dispuestos a ayudarle. Gane el que gane, acá estamos como gobernadores, diciéndole, queremos ser partícipes de que esto funcione bien. A todo el mundo le conviene bien que el país vaya bien, pero nosotros no vemos una ruta en este momento tan clara. Hay un caos, no hay una institucionalidad tan clara y creo que nosotros estamos seriamente preocupados como los voceros de las regiones. Claro, a propósito de la situación de orden público, usted hablaba de 100 municipios que tienen en riesgo las elecciones. ¿En dónde están ubicados en el mapa colombiano esos municipios? En varios departamentos como Arauca, Casanare, Meta, Antioquia, Sucre, norte de Santander. Hay varios departamentos. Lo que te digo, esa información, ¿de dónde sale? Se cruza la información que tenía la Defensoría del Pueblo, la información que tenía la Procuraduría, el CNE, la Armada, la Policía y los gobernadores. Toda esa información se cruza y de ahí salen los 100 municipios que tienen riesgo de poder celebrar esa fiesta democrática. Gobernador, ¿la crisis de Nicolás Petro le ha reducido gobernabilidad al presidente Gustavo Petro? Esperemos que no. Una cosa son sus temas familiares, lo que tiene que hacer, y otra cosa es lo que está pasando con la seguridad del país. Yo creo que aquí no nos podemos distraer. Ni él como presidente, ni nosotros como agentes de él constitucionales. No nos podemos distraer. En el país están pasando cosas muy graves. Yo espero que no haya distracciones para poderle garantizar a los ciudadanos un país tranquilo, un país en paz, y que la llamada paz total, anhelada por todos los colombianos, no solamente por el gobierno nacional, todos la anhelamos, sea bajo las bases, o sea, construida en las bases de la credibilidad y de los hechos, no de las palabras, porque ninguno recibe bien que vamos a estar en esta mesa de diálogo, pero seguimos haciendo de todo mientras que se define el tema.
Yo creo que aquí sí tenemos que ser claros con eso. Y eso está generando mucha molestia en los ciudadanos, en los gobernantes, en los alcaldes, en todos los que queremos y soñamos con una patria hermosa como es Colombia. Pero ¿qué pasa en las regiones donde usted tiene el oído a tierra? La gente, usted dice, está inconforme o está molesta, está preocupada. El gobierno del presidente Petro está en crisis de credibilidad ante las regiones. Sí, claro, porque es que no tenemos presencia e interlocución. Hay una desmotivación y una decepción muy grande por parte de nosotros, como que ya no hay nada más que hacer, como que ya vamos de salida, nos faltan 4 meses para salir, ya vendrán otros gobernadores, otras gobernadoras, otros alcaldes, y no sabemos si es que quieren construir algo con los que van a llegar, pero sí sentimos esos oídos sordos por parte del gobierno nacional. Hombre, Carlos, nosotros hemos tratado de agotar todos los recursos. Créeme que como representante de todos los gobernadores y gobernadoras, tengo mi conciencia tranquila de haber liderado un proceso donde hemos tratado de crear todos los espacios posibles para que esto funcione bien. No estamos todavía tarde, podemos seguirnos sentando. Aquí estamos en la mejor disposición del mundo, pero ya no hay credibilidad tampoco. Ya como que, ¿para qué ya más reuniones? ¿Para qué ya más informes si no está pasando absolutamente nada? Ese pesimismo suyo, señor gobernador, ¿lo tienen también todos los otros 31 gobernadores que hacen parte de la estructura departamental? Lo dice el comunicado. Hay un agotamiento, hay una desolación, hay una falta de comunicación, hay una soledad inmersa en nuestras gobernaciones frente al gobierno nacional. Perdimos el contacto. Es primera vez en la historia que los gobernadores y gobernadoras no tienen el teléfono del presidente de la República. Le pongo esa, por ejemplo. En gobiernos anteriores siempre había una interlocución directa de esos agentes constitucionales que somos los gobernadores con el presidente. No lo tenemos. La alta consejera para las regiones, no tengo comunicación con ella. Algunos gobernadores se han comunicado, la de La Guajira cuando estuvo allá. Pero realmente sí es un panorama muy triste. Nosotros tenemos las mejores disposiciones, pero no vemos. Seguimos pensando que hay oídos sordos. Los gobernadores no tienen quien los dirija. Sería el título de la crónica. No tenemos en este momento, o no sabemos, es que no queremos ser escuchados. No sabemos si es esa la situación. Pero insisto, todos hemos tratado de llevar la fiesta en paz, como dice la famosa frase, de querer ser parte de la construcción, de querer ser parte. Nos hemos puesto en la mejor tarea de tratar de hacerlo, pero yo sí veo hoy que eso no está funcionando. Pues señor gobernador del departamento del Quindío y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de entrevistas del Canal 1 en esta noche. A usted, Carlos, un abrazo muy especial a los televidentes, a nuestro amigo Yamida Amado, un saludo muy especial a todo tu equipo de trabajo y a los ciudadanos, a los colombianos, decirles, aquí estamos haciendo nuestra mejor tarea para tratar que entre todos saquemos este país adelante. Un abrazo para todos. Sí, señor. Aquí también estamos y seguimos optimistas. A ustedes les agradecemos la atención. Los invitamos para que continúen aquí en Canal 1 con la emisión central de Noticentro 1 CMI. Buenas noches. Noticentro 1 CMI. Presidente ordena al ejército paralizar las economías ilícitas en Cauca. Anuncia más presencia militar y trabajo conjunto con la policía en Cauca. Ofensiva contra disidencias. 7 capturas y abatido líder de ese grupo. Clamor de gobernadores al presidente. Urgen corregir errores de la paz total. Buscan a responsables de asesinato de hermano de jugadora de la Selección Colombia. Fiscal investiga contratación en el Atlántico. Rastrean gestiones irregulares de Nicolás Petro. Cartel de Sinaloa ayudó a fuga de Aida Merlano, dice la Fiscalía. Cierran atención pediátrica en varias regiones porque ya no es negocio. Denuncian asociaciones científicas.
Graves retrasos en obras de Transmilenio, denuncia Personería de Bogotá. Industria no levanta cabeza, cae por cuarto mes consecutivo. Inevitable alza en tarifas de energía, advierten Generadora. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente Gustavo Petro encabezó un consejo de seguridad en Popayán tras los hechos de violencia de las últimas horas. Ordenó al ejército paralizar las economías ilícitas, acompañar las labores de sustitución de cultivos y anunció un reforzamiento de la seguridad en el departamento. Luego del Consejo de Seguridad realizado en la ciudad de Popayán, encabezado por el presidente Gustavo Petro, se dio a conocer que el gobierno nacional realizará una sustitución de cultivos ilícitos en el departamento del Cauca, como medida de choque para atacar las economías ilegales, luego de la escalada terrorista de las disidencias de las FARC en los municipios de Morales y Buenos Aires, Cauca. Se va a centrar, en primer lugar, en una sustitución con dinero público de las economías ilícitas del departamento, básicamente de las zonas cocaleras, en economías lícitas, básicamente economías cafeteras. Otra de las medidas anunciadas por el presidente sobresale que llegarán al Cauca soldados y policías profesionales a reforzar la seguridad, luego que el pasado fin de semana 4 policías murieron por cuenta de los ataques de los grupos armados como las disidencias de las FARC. Y propiciar que la ciudadanía que aún tiene que vivir bajo esas economías ilícitas puedan transitar pacíficamente con el apoyo del gobierno nacional hacia las economías lícitas. La intervención político-militar estará enfocada en disminuir las hostilidades contra la población civil. Cualquier negociación que empiece en el territorio nacional con grupos armados debe tener en cuenta que antes que un cese al fuego, lo que queremos es un cese de hostilidades a la población civil. Ni el secuestro, ni el confinamiento, ni la extorsión, ni las masacres, ni la muerte de líderes sociales, ni la muerte de excombatientes que han firmado la paz, ni el ataque a comunidades indígenas, a sus autoridades, afros o mestizas, pueden ser permitidos como antesala de un acuerdo de paz. Los hechos de violencia en el Cauca, en lo corrido del 2023, han cobrado la vida de 54 personas entre la fuerza pública, líderes sociales, indígenas, firmantes de paz y docentes. Y es que es crítica la situación de orden público en los 42 municipios del departamento del Cauca. El asesinato de indígenas y líderes sociales va en aumento. También se denuncia un plan pistola contra la policía. La violencia se recrudece en el departamento del Cauca. Lastimosamente hoy una de las tácticas que se ha venido dando es especialmente a patrulleros, a policías que son los patrulleros de las ciudades, de los pueblos, las principales personas que están siendo atacadas por estos grupos armados. Estos planes pistolas no le hacen bien de ninguna manera y son abiertamente contrarios al derecho internacional humanitario. El asesinato de líderes sociales va en aumento. Más de 30 han sido ultimados este año. El más reciente se presentó en Caloto. Esperamos entonces un pronunciamiento fuerte, especialmente por parte del gobierno central, de la Fiscalía, para enjuiciamiento y saber realmente cuáles son los intereses de este grupo en la mesa de negociación. La escalada de violencia tiene en jaque a las comunidades. Ejercen un control territorial sobre diferentes zonas, especialmente en el norte del Cauca. Desde Indepaz se asegura que esta violencia se estaría generando por parte de las disidencias para presionar al gobierno nacional. Creemos que tratando de llegar fuertes a una mesa de negociación, con esta lógica perversa de la fortaleza desde las armas, lo cual no genera ningún avance militar. 12 guardias indígenas asesinados en 2023 es parte del crudo panorama. Precisamente la Policía Nacional lanzó una ofensiva contra las disidencias en todo el país. 7 guerrilleros de ese grupo fueron capturados y otro más quedó abatido. La orden la recibió la DIJÍN e Interpol por parte de la Dirección de la Policía Nacional. Capturar o dar de baja a cabecillas de las disidencias de las FARC. En una ofensiva contra el terrorismo en los departamentos del Meta, Cauca, Nariño y Amazonas, la captura de 7 presuntos integrantes del grupo armado organizado residual del Estado Mayor Central de las FARC.
En la última operación cayó alias Bejuco, cabecilla de la Comisión Armada y un integrante de la estructura Uria Rondón. También fue capturado alias Giovanotti o Amarillo. Era requerido mediante orden de captura por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y desplazamiento forzado. También fue capturada alias La Mona, cabecilla de la Comisión Armada y también integrante de la estructura Dagoberto Ramos. Una importante incautación de material de guerra y uniformes de la estructura Jorge Briceño Suárez. Los 32 gobernadores mostraron hoy su inconformidad con el presidente Gustavo Petro porque en concepto de ellos el jefe de Estado no los escucha, no atiende sus llamados, mientras sus territorios y habitantes sufren lo que denominan las improvisaciones y vacíos de la paz total. La declaración dice: con enorme desasosiego los gobernadores de Colombia alzamos nuevamente nuestras voces y presentan este crítico panorama. Las poblaciones y carreteras del país se ven afectadas por violentos bloqueos y anarquía, se vulneran los derechos y libertades de las personas, los delincuentes intimidan, amenazan y atacan a la población civil. Y hacen estas preguntas: ¿cómo podrá la nación garantizar unas elecciones transparentes y seguras? ¿Cómo podremos seguir hablando de paz? Los gobernadores confiesan que les produce desesperanza la actitud del gobierno nacional de hacer oídos sordos a sus peticiones, dijo el gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, en entrevista con Canal 1. Cada vez aumentan más los asesinatos, los reclutamientos, las extorsiones, los secuestros, dicho por el mismo ministro de Defensa, pero no estamos viendo realmente, contundentemente, respuestas por parte del gobierno nacional. Estamos excluidos del diálogo, estamos excluidos de esa articulación que nos lleva a la paz total. Según el gobernador Jaramillo, más de 100 municipios del país están en riesgo para realizar sus elecciones el 29 de octubre debido a la crisis del orden público. En hechos aislados fueron asesinados 3 líderes sociales en Colombia. La violencia que se desata contra defensores de derechos humanos no da tregua. En la Jagua del Pilar, en La Guajira, fue asesinado José Luis Arzuaga, un reconocido líder político quien hacía parte de la campaña a la alcaldía del municipio. Arzuaga fue asesinado por sicarios que se movilizaban en moto y quienes lo atacaron cuando se encontraba en su vehículo. Otro líder social fue asesinado en Cartagena, departamento de Bolívar. Ronald Gómez también fue ultimado por sicarios mientras se encontraba en una reunión familiar. En un tercer hecho fue asesinado José Rubiel Guetia, líder social y expresidente de una junta de acción comunal de la vereda Jardín, también comunero de un resguardo. Según cifras de Indepaz, este año han sido asesinados 105 líderes sociales. En Caracas, Venezuela, arrancó el 4º ciclo de diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. Las víctimas se convertirán en el tema central de estos diálogos. El tema de las víctimas se abre paso en este 4º ciclo de diálogos instalado en Caracas. Ambas delegaciones consideran que es necesario acelerar los procesos para resarcir los daños que ha sufrido la población. Evalúan de manera positiva lo alcanzado en los ciclos previos con la instalación del Comité Nacional de Participación y el cese al fuego bilateral. Se plantean como reto del nuevo ciclo cómo llevar alivio a quienes están sufriendo más el conflicto. Ese es un punto que vamos a examinar acá. Cómo desde el cese y la participación logramos llegar a regiones y ciudades que tienen más conflicto y cómo la mesa se pone al servicio de que haya alivio humanitario en esas partes. La delegación del gobierno colombiano propuso al ELN avanzar para que este ciclo sea el de la gente que vive en los territorios más afectados por el abandono y la violencia y para que los jefes de los frentes y otros mandos de la guerrilla se unan para contribuir a la paz en esos territorios. Aprovechemos la voluntad de la Dirección Nacional del ELN, de su comando central y de su comandante general para comprometer a todos los mandos y combatientes en esa organización, en la construcción de paz en cada uno de los territorios donde hace presencia. El representante especial de la ONU en Colombia aseguró que sobre el cese al fuego, todo lo que se va reportando se va analizando y que los incidentes informados después del 3 de agosto son mucho menores que los anteriores a esa fecha. Nos preocupa siempre mucho el incremento de violencia en los territorios, la actividad ya sea de grupos armados entre sí o bien enfrentamientos con la fuerza pública y bueno, pero tenemos expectativas que adicionalmente a este proceso pueda tener fruto los demás diálogos que se están tratando de lograr con otros grupos armados. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que su gobierno apoya en todas sus posibilidades los esfuerzos del presidente Gustavo Petro para que los resultados sean de una paz duradera y que alejen a los enemigos de esa paz.
La Organización de Naciones Unidas tiene muchas esperanzas en las dos delegaciones que están sentadas en este diálogo. Para Noticentro 1 CMI, Abraham Istillarte, desde Caracas, Venezuela. La Fiscalía citó a declarar al comandante del Ejército Luis Mauricio Ospina para que entregue información relacionada con el presunto atentado al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. El anuncio lo hizo el propio fiscal, quien viajó a Washington para sostener una reunión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el papel de la Fiscalía en el proyecto de paz total del gobierno Petro. El primer comandante del ELN, Antonio García, se pronunció nuevamente sobre el supuesto atentado que esa guerrilla habría planificado contra el fiscal Francisco Barbosa y negó que esa organización esté buscando ejecutar planes de esa naturaleza. En un escrito titulado Lamentos detrás de un escritorio, publicado por la revista Insurrección del ELN, García niega que los guerrilleros implicados en el presunto atentado se hayan reunido para ejecutar planes de tal naturaleza. Dice textualmente García, para negar cualquier participación del ELN en este plan contra el jefe del ente acusador. De verdad, este es un cuento chimbo, donde los organismos de inteligencia y la Fiscalía quedan muy mal parados. Las autoridades en Cali buscan a los responsables del asesinato del hermano de la defensa de la Selección Colombia femenina, Yorelín Carabalí. No cesa la violencia en Colombia, nuevamente un hecho de sangre enluta al mundo del deporte, que en esta ocasión se encuentra conmocionado tras conocer la muerte de Paulo Andrés Carabalí Martínez, hermano de Yorelín Carabalí, jugadora de la Selección Colombia femenina y una de las representantes más destacadas durante el actual Mundial de Australia-Nueva Zelanda. La tradicional Avenida Sexta de Santiago de Cali fue el escenario de este lamentable hecho, que tuvo lugar en la madrugada de hoy cuando el joven de 23 años departía en un establecimiento nocturno en compañía de su pareja sentimental. Se trata de un asesinato bajo la modalidad de sicariato, una persona que ingresa y dispara sobre el cuerpo y la humanidad de este joven. Las circunstancias que rodearon el suceso aún son materia de investigación. Sin embargo, las autoridades aseguran que podría ser el detonante de actividades ilícitas. Según también se ha podido determinar que este sujeto se dedicaba al tema de gota a gota en el sector donde él reside y eso le ha generado algunos problemas con algunas estructuras. La familia Carabalí Martínez, en medio de desconsuelo, pidió al país no revictimizar su dolor y a las autoridades hacer justicia por la muerte de Paulo Andrés. Esclarecer los hechos con la fiscalía o con el ítem encargado. En pocas horas, Yorelín Carabalí arribará a tierra vallecaucana para darle el último adiós al segundo de sus hermanos, de quien se despidió antes de partir a cumplir el sueño mundialista, sin imaginar que no se volverían a abrazar. Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía abrió un nuevo proceso al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, por presuntas irregularidades en la contratación con la Gobernación del Atlántico. El ente acusador indaga posibles gestiones irregulares del exdiputado Nicolás Petro y su exesposa Day Vázquez para obtener millonarios contratos en la Gobernación del Atlántico. En un informe elaborado por el CTI se detalla el interés de Petro y Day por los convenios suscritos bajo la administración de la gobernadora Elsa Noguera. Ellos al parecer se estarían beneficiando de contratos con la Gobernación de Atlántico, como con la Fundación Conciencia Social, ya que Daisuri le reclamó a Nicolás por haber puesto un mensaje en Twitter en contra de los Char. Y agrega el análisis de los investigadores de la Fiscalía. Nicolás enfatizó en que la que los ayudaba con eso era Elsa Noguera, gobernadora de Atlántico. Daisuri le dice a Nicolás que los Char saben que Elsa los ayuda. Y es que el informe anterior es la conclusión tras analizar el celular de Day Vázquez, donde se encontraron también conversaciones con la gobernadora Noguera. La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, le envía a Daisuris vía WhatsApp una invitación para que Nicolás y Daisuris le acompañen a encuentros al parecer oficiales. Estas conversaciones y otras pruebas que aparecen en el expediente llevaron a la Fiscalía a abrir un nuevo proceso a Nicolás Petro por presuntas gestiones irregulares para lograr contratos en la costa. La Fiscalía reveló que el cartel de Sinaloa ayudó a la excongresista Aida Merlano a salir del país para que se fugara. La persona que transportó a Aida Merlano y esta mujer fueron judicializados por ayudar a la fuga de la excongresista. Sin embargo, en la audiencia contra las dos personas, la Fiscalía reveló nuevos detalles sobre el avance de la investigación. Incluso mencionó que el cartel de Sinaloa ayudó a que Merlano lograra salir del país.
Participación directa de de miembros del IMPEC y de particulares y de miembros del cartel de Sinaloa de México. Esto, señora juez, no es otra cosa distinta a un trabajo organizado, donde participaron varias personas. El ente acusador en la audiencia dijo que todo el plan de la fuga de Merlano se dio para evitar que ella declarara sobre la posible compra de votos en la costa. Daría información relevante dentro de un proceso que se adelanta o se adelantaba en dicha corporación, entre otros por unos temas electorales. En los próximos días se vienen más capturas por este caso. La justicia de Estados Unidos indaga el papel de 7 colombianos y un brasileño en los sobornos de Odebrecht. En el acuerdo ante la justicia de Estados Unidos, Corfi Colombiana se compromete a pagar una millonaria multa y a colaborar con la justicia norteamericana por el caso Odebrecht, pero también queda en evidencia que están siendo indagadas 8 personas por utilizar el sistema financiero de ese país para cometer delitos. Así lo menciona un documento de 57 páginas en el que, sin revelar los nombres, quedan identificados los roles de las personas. Son 3 funcionarios, un congresista, un exfuncionario de la ANI y uno del gobierno nacional, 2 exdirectivos de Odebrecht, un colombiano y un brasileño, 2 enlaces o conocidos como lobistas y un exdirectivo de Corfi Colombiana. Y es que precisamente esa empresa llegó al acuerdo al comprometerse a colaborar sobre las actuaciones ilegales para obtener el contrato de la Ruta del Sol, en el cual la justicia de Estados Unidos detalla el rol de varios de los intervinientes. En reuniones posteriores con el intermediario 1, el ejecutivo de Odebrecht 2 se enteró que el intermediario 1 ayudaría a la concesionaria Ruta del Sol a conseguir proyectos mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno colombiano. En Colombia ya hay condenados por el caso Odebrecht, pero el documento de Estados Unidos deja abierto el panorama ante sobornos que al parecer no se conocían. En Bogotá aumentó el hurto a personas, el de vehículos y el de motos. En lo corrido del año, 85.770 personas en Bogotá han sido atracadas, 29% más que el año anterior. Esto significa que al día a 400 ciudadanos les roban sus pertenencias. Los delitos vienen creciendo. El miedo de salir a las calles es un riesgo real, no imaginario. Otros delitos que preocupan son el hurto de carros y de motos, que también están al alza. Mientras el delito aumenta, las capturas disminuyen. Mientras en el periodo del exalcalde Enrique Peñalosa 2016-2019 se realizaron 161.268 capturas, en el periodo de la actual alcaldesa Claudia López tan solo van 101.268 capturas. 7 de los 12 delitos de alto impacto en la capital han subido en lo corrido del año. Crítica situación que hoy fue analizada en el Consejo de la Ciudad. Hemos focalizado 60 puntos de la ciudad donde se presenta el mayor número de homicidios, el 30% de homicidios y el 15% de hurtos en la ciudad de Bogotá, tanto el hurto a personas, a vehículos y a motocicletas, que entre otras son los delitos que van incrementando. Este año se han registrado 646 homicidios, el más reciente en la localidad de San Cristóbal, donde 3 personas fueron asesinadas. En Medellín hay alerta por el aumento de las muertes violentas. En las últimas horas, 10 personas fueron asesinadas en la capital de Antioquia. En 3 días, 10 personas fueron asesinadas en Medellín y 3 más resultaron heridas. Entre las víctimas hay 8 hombres y 2 mujeres. Los crímenes ocurrieron en las comunas 8 Villahermosa, 6 12 de octubre, 13 San Javier y 3 Manrique, la zona de la ciudad que concentra la atención de las autoridades por los recientes enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Es una gran preocupación la situación que vive Medellín, especialmente en la comuna 3, donde hay una fractura del proceso, donde por las rentas ilegales se están peleando este territorio, lo cual ha generado enfrentamientos, homicidios, amenazas, desplazamiento. Tras un consejo de seguridad, las autoridades ofrecieron recompensas de hasta 100 millones de pesos y confirmaron que no todos los casos están relacionados con grupos delincuenciales. A grupos dedicados al tráfico de drogas atribuyen las autoridades las amenazas contra el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Durante un Facebook Live en vivo, las amenazas de muerte contra el comandante de la Policía Metropolitana y su familia fueron publicadas. En este texto, un hombre le anuncia al general que su nombre está en la lista negra del Plan Pistola. Manifiestan que muy seguramente a futuro tendré algún espacio
alguna oportunidad que podrá ser aprovechada por algún tipo de delincuente. Carteles del tráfico de droga liderado por alias Pichi en prisión estarían tras estas amenazas. El oficial aseguró no redoblará su seguridad, pero sí incrementará los operativos en contra de estas estructuras criminales. Causa curiosidad que un día después de llegar a este laboratorio, sencillamente se genere ese tipo de amenazas. Ya estamos trabajando con nuestra policía judicial, con nuestra inteligencia, para identificar perfectamente la veracidad, pero ante todo ubicar a las personas que están dedicadas a este tipo de difamación. En rueda de prensa, el general Roa dijo a sus enemigos que no les tiene miedo y no se dejará amedrentar, pues ya los tiene en la mira. La Asociación de Sociedades Científicas denunció cierres injustificados en los servicios de pediatría y ginecología por parte de varios hospitales y clínicas en Colombia. En varias regiones del país, clínicas y hospitales están cerrando los servicios para niños y mujeres embarazadas. Al parecer porque no son rentables, denuncia a la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Los recursos que se invierten sobrepasan los costos a los recursos al final del ejercicio cuando se hace la atención de los servicios. Agregan que los cierres son graves y consecutivos, lo que aumentaría la mortalidad materna y prenatal. La asociación realiza un llamado al gobierno nacional. Esto se tiene que corregir con urgencia. La deficiente destinación de los recursos para esta atención materna y perinatal es una prioridad real. Requieren esquemas de atención que motiven la apertura y el desarrollo de centros para su atención y no de cierre, como usted bien está diciendo. Con anterioridad se conocieron las alertas de varios actores del sistema de salud, advirtiendo la falta de recursos por la prestación de distintos servicios. La Corte Constitucional advirtió que debe brindarse atención en salud a los menores de edad venezolanos, así no estén registrados en el sistema de seguridad social. La Corte analizó el caso de un menor venezolano al que le fue negada una segunda intervención quirúrgica en el Hospital Julio Méndez de Santa Marta, debido a que no estaba registrado en el sistema de salud, pues se encontraba en trámite de regularizar su situación migratoria en Colombia. El menor sufrió un accidente con una bala que le amputó uno de sus dedos. El fallo advierte que la indefinición de la situación migratoria y la no afiliación al sistema no constituían un justificante válido para interrumpir un tratamiento ya iniciado, ni excusaba a la entidad del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales de atención a la población migrante, en especial en el caso de niños, niñas y adolescentes. La sección quinta del Consejo de Estado anuló la elección del senador del Pacto Histórico, César Pachón, por incurrir en doble militancia. Puedan producir su comida. La curul del senador boyacense César Pachón, elegido en las pasadas elecciones con la coalición del Pacto Histórico y el aval del MAIS, Movimiento Alternativo Indígena y Social, se cayó porque en tiempos de campaña Pachón no apoyó al candidato a la Cámara de su partido en Boyacá, a José Pinzón Báez. Pachón apoyó en su departamento a otro candidato del Pacto Histórico, a Pedro Suárez Vaca, avalado por la Colombia Humana. En esos comicios, la lista a la Cámara por Boyacá fue de voto preferente con 6 candidatos. Por tanto, Pachón no podía desconocer que la colectividad a la que pertenece el MAIS tenía aspirante propio que competía con los demás, incluidos los de otras agrupaciones que hacían parte del Pacto Histórico, por lo que existía un deber de fidelidad con aquella. Pachón se convierte en el tercer congresista del pacto al que le anulan la curul, después de Roy Barreras y Luz María Múnera. El Consejo Nacional Electoral escuchó en audiencia especial a la vicepresidenta Francia Márquez y a 2 exfuncionarios de la campaña electoral del presidente Gustavo Petro. Francia Márquez llegó hasta el despacho de la magistrada Maritza Martínez para sustentar su solicitud para que le sea otorgada la personería jurídica a su movimiento político Soy Porque Somos. Asimismo, la ex tesorera de la campaña del Pacto Histórico, Lucy Aide Mogollón, fue escuchada en versión libre por los magistrados Benjamín Ardila y Álvaro Hernán Prada sobre la financiación electoral. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, advirtió que el candidato a la gobernación de Santander, Rodolfo Hernández, está inhabilitado para participar en estas elecciones. Rodolfo Hernández acumula 3 sanciones de la Procuraduría en los últimos 5 años. Según la Procuradora, quien haya sido sancionado en al menos 3 ocasiones en ese lapso obtiene una inhabilidad sobreviniente de 3 años.
La Personería de Bogotá denunció retrasos en la construcción de las troncales de Transmilenio. Tramos en la carrera 68 y en la avenida Ciudad de Cali serían entregados 4 años después de la fecha pactada. A paso lento avanza la construcción de las troncales de Transmilenio. Identificamos diferencias de hasta 4 años en las fechas de finalización de las obras de los grupos 2 y 4 de la avenida Ciudad de Cali y de hasta 2 años entre los grupos 5 y 7 en la avenida 68. Según el organismo de control, algunos tramos de las troncales alimentadoras del metro ya no se entregarán en 2025, sino en 2029. Para la troncal de la avenida Ciudad de Cali, nos preocupa esencialmente el grupo 4, el cual finalizará su construcción 4 años después de otros tramos. Además, la Personería advierte que la adquisición de predios para la troncal de la 68 solo registra un 28% de avance. La alerta del organismo de control fue enviada al Instituto de Desarrollo Urbano para que hagan los respectivos ajustes a los contratistas. Cundinamarca está en alerta por incendios. Hay 4 focos activos en Soacha, Mosquera y Caparrapí. Más de 100 hectáreas han sido consumidas por las llamas solo este fin de semana en el departamento de Cundinamarca. Pese a los esfuerzos de los organismos de emergencia, siguen activos 4 incendios en Soacha, Mondoñedo y en el municipio de Caparrapí. Principalmente se presume que puedan haber manos criminales que estén generando este tipo de conflagraciones. Los incendios, cuyas causas se desconocen, se han extendido rápidamente, incluso hasta llegar a pocos metros de la vía. Solo el día de hoy hemos tenido 4 incendios forestales en el sector conocido como Ciudad Verde. Pues es una situación que es bien compleja y por lo cual pedimos también apoyo a las autoridades competentes, a la Policía Nacional. La emergencia es de tal proporción que esta tarde una espesa nube de humo cubrió el cielo capitalino. Estados Unidos mantiene su ayuda a Colombia en la lucha contra las drogas. De otra parte, condenaron a alias Chupeta en Estados Unidos y asesinaron a otro político en Ecuador. Noticias del Mundo en Noticentro 1 CMI. Con un memorándum, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó mantener la asistencia a Colombia en la lucha antidrogas, particularmente en la interdicción de aeronaves que se dedican a movilizar cargamentos de drogas. También se resalta que nuestro país cuenta con procedimientos apropiados para protegerse contra la pérdida inocente de vidas en el aire y en tierra en relación con dicha prohibición. Un juez de Estados Unidos condenó a 20 años de prisión al narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, por los delitos de narcotráfico, homicidio, delincuencia organizada y lavado de dinero, en el juicio que se adelantaba en contra de uno de los capos más importantes del Valle del Cauca. Sigue creciendo la violencia en Ecuador. Hoy fue asesinado Pedro Briones, dirigente político del Partido Revolución Ciudadana. 2 hombres en moto atacaron a Briones cuando llegaba a su casa. Los asesinos impactaron a la víctima con 2 disparos en la cabeza y 1 en el pecho. Por ahora no existen detenidos por el caso. La producción industrial y las ventas cayeron nuevamente en junio, según el DANE. La noticia económica del día. Por 4º mes consecutivo, la producción de la industria manufacturera cayó. En junio, la variación anual se ubicó en el menos 4.8% y las ventas reales registraron una variación negativa de 5.3%. En el informe del DANE también revelan que la cifra de personal ocupado cayó 0.9%. La peor caída de agosto del 2020 en la pandemia, cuando cayó el 17%. Pero en este mes de junio el comercio está cayendo al 11.9%, o sea que estamos hablando de una caída y un desplome monumental, como ya lo habíamos anticipado. Y lo que más nos tiene alarmados es que de las 19 categorías del DANE, del comercio, solo 3 están creciendo positivamente. Los únicos sectores industriales con una variación positiva fueron la captación, tratamiento y distribución de agua, 2%, suministro de electricidad y gas, 3.7%, explotación de minas y canteras, 2.9%. La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía, Colgen, Natalia Gutiérrez, advirtió que un alza en las tarifas de energía es inevitable. Varios riesgos en materia de energía advirtió la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, para el presente año. El primero de ellos, el fenómeno del Niño, que obliga a un mejor uso y consumo de agua y energía, para lo cual se lanza una campaña de ahorro. Se trabaja para garantizar la generación de energía, aunque es inminente alzas en las tarifas. A la fecha, el 15% de las empresas, sobre todo públicas regionales, están expuestas a la bolsa de energía.
Queremos además presentarle una propuesta que tenemos para estas empresas que están descubiertas en términos de energía para el fenómeno del Niño, a ver si se puede de pronto acotar el tema de precios para algunas regiones. Por otro lado, preocupa una normativa del Ministerio de Ambiente que significará límites en el uso de agua para generación. Hay que hacerlo de una manera conciliada porque además sería muy costoso también para el país renunciar al 40% de generación de proyectos que ya hoy tenemos construidos. Se esperan medidas oportunas del gobierno para garantizar la autosuficiencia energética del país. Ecopetrol anunció el inicio de las labores de perforación de un pozo de gas costa afuera en el Caribe colombiano. Se trata del pozo Orca en aguas profundas del Caribe colombiano, donde se adelantará el proceso de perforación en una de las plataformas con el mayor potencial de gas en el país. La multinacional Noble Corporation hará parte del proceso hacia el último trimestre del año en uno de los principales proyectos de Ecopetrol costa afuera y el cual es parte del bloque Tayrona al norte de La Guajira. Además se tendrá una línea de conducción para el traslado de hidrocarburos hacia la parte continental, de tenerse una operación exitosa con la perforación. Para Ecopetrol ya es el primer paso en el desarrollo de los proyectos costa afuera, que aumentará la producción nacional de gas de la compañía de 22 al 30% inicialmente. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,17% a 1.145 puntos. La acción de Bancolombia fue la que más subió, con una valorización de 2,57% a 31.900 pesos. La acción del Grupo Aval fue la que más bajó, con una pérdida de 6,75% a 470 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 5.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,68% a 28.130 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.029 pesos con 95 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.920 pesos y la venden en 4.000 pesos. Un euro cuesta 4.338 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.51. El azúcar se transó en 24,2 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82.47. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $86.20. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.275 pesos. Las viviendas prefabricadas se convierten en uno de los modelos de construcción sostenible. La prefabricación de viviendas se convierte en otro de los objetivos de la sostenibilidad en el país. Además del desarrollo, este tipo de casas han funcionado como medida de emergencia para enfrentar los fenómenos naturales que han dejado sin techo cientos de familias. Se tienen modelos bioclimáticos de resistencia. Hoy día tenemos diseños bioclimáticos para todas las regiones de Colombia. Tenemos para tierra caliente húmeda, tierra caliente seca, tierra templada, tierra fría. La utilización del acero para este tipo de infraestructura garantiza la construcción sostenible al ser reutilizables. El acero es tan versátil que lo puedes acomodar a lo que es la cultura arquitectónica de las regiones. Entonces yo creo que no tiene sino grandes ventajas y eso es un mercado que queremos desarrollar. También se garantiza la calidad para que el acero en estas viviendas prefabricadas sean durables en el tiempo. Siempre tiene que estar galvanizada, que es cuando tú bañas el acero en zinc para que no se oxide. Y en eso no cedemos. Tiene que estar galvanizado porque la calidad es fundamental. Nosotros no podemos permitir, digamos, que se vaya a oxidar en el tiempo. La utilización de estos modelos avanza sobre todo en regiones de alta vulnerabilidad. Muy bien, y tenemos dos noticias al cierre. Esta noche el presidente Gustavo Petro firmó la resolución que designa al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. Y de otro lado, a esta hora permanece cerrada la vía entre Popayán y Pasto tras un atentado contra la estación de policía en el municipio de Taminango, en Nariño. Así terminamos esta emisión de Noticentro 1 CMI.